Leeremos los dos primeros versículos. Amén. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Pueden tomar asiento. El sermón del día de hoy se llama El rey y su novia. Y si bien leímos solo 2 versículos, el sermón del día de hoy, o a lo que está apuntado el servicio del día de hoy, abarca el Salmo número 45 completo. Si bien alguno lo ha estudiado, entenderá que el Salmo número 45 es un salmo que apunta a la relación íntima que tiene un rey y su amada novia. Grandes teólogos, doctos en la materia, llegan a un consenso en que ese salmo, si bien apuntaba a lo que les acabo de decir, apuntaba a algo más glorioso que vendría en un futuro. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, donde podremos ver las bodas del Cordero. Cuando nosotros vamos a un matrimonio, hay muchas particularidades que están en aquellos que visitan un matrimonio. Tanto así como aquellos que se van a casar, ¿cierto? Es una ocasión especial, es un momento único, o debiera ser un momento único, ¿cierto? Debiéramos prepararnos previamente, debiéramos preocuparnos de muchas cosas previas. ¿Por qué? Porque un matrimonio es algo muy importante en la vida de las personas. Es la unión, debiera ser hasta que la muerte los separe. Por ende, cuando nosotros vamos a un matrimonio, nosotros tendemos a preocuparnos mucho de cómo vamos vestidos, ¿cierto? Muchas veces, e incluso en esos momentos, nos compramos ropa para ir de una manera decente o diferente a la normalidad que nosotros tenemos. La pregunta es, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué la novia se prepara previamente mucho tiempo en su prepararse físicamente, ¿cierto? En su maquillaje, en sus vestimentas, e incluso muchas veces vemos cómo se preparan con muchas dietas, ¿cierto? Para llegar preparadas al matrimonio, al evento, a lo importante. Entonces yo creo que si nosotros nos preguntamos o conversamos, para muchos de nosotros el matrimonio es un hecho pero muy importante en nuestras vidas. Es la unión con la persona que nosotros amamos. Es la unión entre 2 personas que se unen para ser una sola. Entonces nosotros, el día de hoy en este salmo, vamos a apuntar a eso. Vamos a apuntar en cómo el salmista nos habla del rey y nos habla de su novia. Pero no solamente eso, sino que podemos ver a un rey más glorioso que un rey terrenal, porque tiene ciertas virtudes que un rey terrenal no tiene. Entonces, comenzamos con los primeros 2 versículos y dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido. Comienza diciendo: rebosa mi corazón palabra nueva. Entonces el tono de este salmo nos da una sensación de alegría, nos da una sensación de algo diferente, nos da la sensación de que el salmista está gozoso en pronunciar, en anunciar lo que se viene. Pero no solamente eso, porque él dice: dirijo al rey mi canto. Entonces podemos entender
que la idea de este salmo es sobre un rey, o es para un rey. El salmo lo que hace es apuntar a una boda real, pero no hay un lugar firme en este salmo que pueda conectarlo con un rey en específico, que podamos decir, es la boda de tal rey, es la boda de tal persona. Muchos comentaristas consideran que es la boda del rey Salomón con una princesa de Egipto, pero no es segura esa información. Ahora, como les dije en un principio en la introducción de este sermón, si bien está apuntando al matrimonio o a las bodas de un rey con su novia, podemos ver en el futuro de este sermón que apunta a un rey más glorioso y a una novia muy diferente a la que ustedes piensan. Al mismo tiempo que este salmo y la forma en que lo vemos en el Nuevo Testamento ya nos pueden dar luz de lo que les estamos diciendo. Requieren que consideremos un tono general de lo que podemos ver, y muchas de esas líneas nos hacen hablar de un rey supremo, un rey diferente. Podemos ver a Jesús el Mesías en este salmo. Por su lenguaje, su título, diciendo una canción de amor, el salmo entra con la misma claridad en la categoría de un verso literal de una boda. Pero sin duda alguna nos encontramos con un salmo mesiánico que nos habla de Cristo. Es una prueba suficiente de que en algún nivel de significado no tiene por qué excluir a otro. O sea, está hablando de un rey, pero nosotros vemos a Cristo como el Rey Supremo o el Rey al cual este salmo está apuntado. Cuando decimos que lo tenemos que ver a grandes rangos, nos podemos dar pequeñas luces. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es lo que yo les hacía introducción cuando comenzamos el Salmo, pero no termina ahí, sino que en el versículo 32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Ya podemos ver luz de aquella gloriosa boda que nos apunta a este Salmo. Debemos asumir entonces que el poeta que está escribiendo sobre el rey judío específico, cuya identidad se desconoce, también está mirando hacia adelante, hacia un futuro más prometedor, hacia un rey ideal prometido, cuyo reino es perfecto y eterno. Podemos ver cómo este salmo apunta a algo mucho más glorioso que un rey terrenal. El versículo termina diciendo: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Cuando nosotros vemos esto y apuntamos a lo que les dije anteriormente, a un rey más glorioso que un rey eterno, que un rey falible, podemos ver que esta descripción poética no solamente nos apunta a una descripción física, no solamente te está diciendo que tiene ciertas virtudes físicas, sino que más bien está apuntando a virtudes que tiene ese rey. En este caso específico lo podemos ver a virtudes como las que posee la persona de Cristo, a sus atributos, a lo que Él es, a lo que Él hizo. Por eso Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Pasamos al versículo 6 y 7 y empezamos a ver atributos de este rey y podemos ver la justicia de Dios. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El rey es alabado y exaltado como Dios. La descripción del Salmo del versículo 2 al 5 podría aplicarse a un hombre extraordinario, que sin embargo, a pesar de ser rey, también era simplemente un hombre. A medida que la descripción continúa, claramente podemos ver que a este rey es el mismo Dios sentado en un trono eterno. El escritor de la carta a los Hebreos explicó cómo estas palabras se aplican específicamente a Jesús en Hebreos capítulo 1.
señaló no solamente que estas palabras dicen que Jesús es el Dios eterno, sino que también que Dios el Padre lo considera de esa manera. El escritor de Hebreos explica que proféticamente los hijos de Coré, que fueron los que escribieron este salmo, nos dieron las palabras que Dios Padre le habló a sus hijos, a su hijo. Continúa diciendo, cetro de justicia es el cetro de tu reino. El reino de este rey no se basa en mera agresión o conquista. No se trata simplemente de hacer lo correcto. Su reino está fundamentado en la justicia, tanto así que el símbolo de su autoridad, como lo dice el versículo, su cetro es la misma justicia en la perfección. La justicia de su reino proviene del carácter del rey, es el resultado natural de su amor por su justicia y su odio hacia la maldad. No tiene que trabajar duro para hacer su reino justo, sino más bien esto es parte de su naturaleza y su carácter. Ahora, podemos ver que el rey es justo y que no es algo que él tuviera que esforzarse para hacerlo, sino que es algo que él hace naturalmente porque es parte de él. Él es justo, no él hace justicia. Él de alguna manera hace justicia a los ojos de los demás, sino que él es justicia. Es cierto que Jesús en Isaías 53 lo vemos como el varón de dolores, despreciado y desechado entre los hombres, pero sin embargo su obra de justicia en toda su plenitud y dimensiones fue recompensada como la obra más alegre y satisfactoria jamás realizada. Es cierto que fue varón de dolores, es cierto que sufrió, es cierto que caminó ese trayecto hacia el Gólgota y lo vemos sufriendo. En ese momento hay tristeza, pero esa tristeza también es apuntada aquí, que era también el más alegre de los hombres y ungido en óleo de alegría más que sus compañeros, dice el Salmo. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, dice. Ahora, la persona del rey ungido se describe de una manera fascinante. En el versículo número 6, el mismo llamado Dios, ahora en el versículo número 7, se describe al rey relacionándose con Dios, de quien ha recibido una unción. Eso nos pone un signo de pregunta. ¿Cómo el rey, cómo Dios está llamando a alguien rey? Y el rey le dice Dios, pero el Dios también le dice, es algo que nos cuesta un poco comprender, nos lleva a hacernos ciertas preguntas. Y esta la podemos ver de una declaración muy extraña en este salmo. Este rey es Dios, ¿cierto? Y sin embargo recibe de Dios. Pasajes como estos, hermanos, son los fundamentos de la idea de la gloriosa Trinidad de Dios, que hay un solo Dios que existe en tres personas. De esta manera se da sentido en que el rey nombrado en este salmo es la segunda persona de la Trinidad, es el rey ungido, el varón de dolores, el principal, el rey anunciado, el rey más glorioso que un rey terrenal, y es ese rey el que espera a su amada novia para llevar a cabo este gran gloriosa boda. Las palabras de estos dos versículos juntos son incomprensibles a menos que se entienda que se refiere a la encarnación de Jesucristo, que Jesucristo se hizo persona, pero a la misma vez era Dios. Solo Él puede ser llamado Dios y que al mismo tiempo se refiere al Padre como su Dios. Pasamos al versículo número 13, donde vemos ya las bodas del Cordero. Previamente a esto se nombra a la novia. ¿Cómo se prepara ella para esta boda? Dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey.
En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipe en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Este salmo, hermanos, no es duda que apunta a algo mesiánico. Esto significa que este salmo fue escrito cientos de años antes de que sucediera lo que nos está diciendo el salmista. Esto describe de manera profética la relación que el Mesías, el varón de dolores, Cristo, tuviera con su amada iglesia. Las bodas del Cordero son el resultado del don eterno del Padre. Cuando Jesús, nuestro Señor, dijo, tuyos eran y me los diste, en Juan 17, luego oró diciendo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, Juan 17. El Padre hizo una elección y dio a los escogidos a su Hijo, para que fueran su porción. Por ellos hizo un pacto de redención, comprometiéndose a asumir la naturaleza de ellos a su debido tiempo, a pagar el castigo por sus ofensas y librarlos para que fuesen suyos. Amados míos, eso que fue determinados en los concilios eternos y acordado allí por las altísimas partes contrayentes, será consumado definitivamente el día cuando el Cordero tome para sí en su unión eterna a todos los que le fueron dados por el Padre desde la eternidad. Estas son las gloriosas bodas del Cordero. Estas bodas significan la ida al hogar celestial. Esto debe ser de gran aliento para nuestras vidas. Todo lo que vivimos, todo lo que nos aflige, todo lo que nos preocupa, todos nuestros dolores terrenales, todas nuestras preocupaciones terrenales, se acabarán para siempre. El novio bendito viene para llevarnos al reino de la felicidad, donde ya no diremos, mi vida está entre leones. Todos los fieles partiremos pronto a su tierra. Moraremos en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra del sol radiante que no se oculta nunca, la morada de los benditos del Señor. Ciertamente feliz será llegar a la patria de la iglesia perfecta. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes son parte de esta iglesia? El novio es presentado como un cordero y la novia como su amada iglesia. Así tiene que ser porque ante todo nuestro Salvador fue el cordero en el pacto eterno. Cuando todo este plan fue programado, organizado y establecido por voluntad y decreto de la eternidad. Él es el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y el pacto fue con él, el sustituto, el sacrificio, tomando el lugar de los hombres culpables así y de ningún otro modo fue desde la eternidad. Podemos ver el glorioso amor que tuvo este esposo por su novia, que dio su vida por ella. Si aún pudiéramos entender el amor que tuvo o las preocupaciones que nosotros tenemos para nuestros matrimonios, para ir con nuestra amada, lo que hizo el novio por su amada iglesia no tiene descripción alguna. Si bien podemos decir que él ha muerto y ha pagado lo que su novia debía pagar, aún así es incomprensible para nuestros ojos, para nuestra mente humana.
Pero si yo les dijera que aquellos que no están invitados a estas bodas serán condenados eternamente y para siempre, podríamos llegar a entender de qué hemos sido salvados como iglesia. Y no hablo de la iglesia local, sino que hablo de la iglesia amada de este Rey. Cristo es el Rey ungido, el novio, que dio su vida en la cruz por su amada esposa, por su iglesia, para poder llevar a cabo su unión perfecta y eterna. Cuando hablamos de su amada iglesia, no hablamos de una iglesia local, tampoco de una denominación, sino que hablamos de todos aquellos que han sido escogidos para salvación, de su iglesia universal, de su iglesia invisible. Concluiré haciendo una pregunta. ¿Confías en el Cordero? ¿Confías en aquel que te ha llamado? Te advierto que si la religión en que crees no incluye nada de la sangre de Cristo, no vale nada. Es basura. Él jamás se desposará con quienes no sienten nada de amor por Él. Tienes que aceptar a Jesús como un sacrificio, de lo contrario, no lo aceptas para nada. Es preciso que te quites toda autosuficiencia y lo recibas como el Cordero amado. Es preciso que te arrepientas de tus pecados y vayas a sus pies. Es preciso que tomes el mensaje del Evangelio como un mensaje realmente importante en tu vida. Así como lo recibirías en las orillas del mar cuando te anuncian un tsunami. De esa manera, tú entenderías que tu vida está en peligro. Dale la importancia que requiere a este mensaje. Te vuelvo a preguntar, ¿tú confías en el Cordero? Si desprecias la sangre de Cristo, desprecias toda su persona. Cristo no es nada para ti si no fuera por su expiación. Todos los que esperan ser salvos por las obras de la ley, por rituales, por sacrificios o por cualquier otra cosa que no sea su sangre y su justicia, no son cristianos, no tienen parte alguna con Él, ni tendrán parte con Él en el más allá, cuando tome para sí a su propia iglesia redimida para ser su esposa por los siglos de los siglos. ¿Entendemos lo que el salmista nos quiere decir? ¿Entendemos las bodas del Cordero? Nuestros corazones están alegres, gozosos, porque hemos sido invitados a esa gloriosa boda. ¿O aún nuestra mirada está en esta tierra? El mensaje del Evangelio no puede pasar por alto en sus vidas y es necesario que le des una respuesta del mensaje. Y si bien no es una respuesta que nosotros como iglesia queremos tener, sino que es algo más íntimo, tú tienes que aceptar, tienes que recibir este mensaje, porque solamente hay dos respuestas para el Evangelio. O tú lo tomas y tu vida es regenerada por la persona de Cristo y vives solamente para su gloria, o sigues inundada por el pecado, por la maldad y por los placeres de este mundo. Para ser parte de esta sublime boda, deben arrepentirse y poner toda su fe en la persona y obra de Cristo. Y de esa manera terminarán deleitándose con estas hermosas palabras que encontramos en Apocalipsis. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel
me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras verdaderas de Dios. Hermanos, iglesia local, ¿qué mayor aliento podemos tener? ¿Qué mayor aliento podemos tener que aun siendo infieles, aun siendo por naturaleza pecadores, hemos sido lavados y limpiados por la obra de Cristo en la cruz? ¿Qué mayor aliento podemos tener para nuestras vidas, para estar gozosos, para vivir gozosos y para vivir solamente para su gloria? Y no solamente en el día del Señor, sino que en nuestro diario vivir, trabajando para la gloria del Señor, siendo esposos y esposas para la gloria del Señor, siendo ciudadanos para la gloria del Señor. Y si aún usted no ha conocido a Cristo y ha escuchado este mensaje, es necesario que le dé respuesta a Él. Y que como dice el Salmo, como dice las Escrituras en Apocalipsis, puedas en algún momento gritar con gozo diciendo, gocémonos y alegrémonos, porque hemos sido invitados a su boda. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por el servicio del día de hoy. Rogamos, Señor, que podamos tomar su palabra, Señor, y no dejarla ir de nuestros corazones. Que podamos vivir, Señor, dependiendo de usted, viviendo con nuestros ojos puestos en usted, Señor. Permítanos, Señor, vivir unas vidas santas, Señor. Alejarnos de toda tentación y pecado, Señor. Le pedimos que nos dé fortaleza a su iglesia, Señor. Y también rogamos, Señor, por aquellos que han escuchado este mensaje, para que usted, Señor, por su misericordia pueda llamarlos para salvación. Rogamos por ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.